Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Tuvimos unos cuantos días ausentes por causas ajenas a nosotros. Amén. Ya que esta empresa, ya que esto que hacemos le pertenece al Señor y Él es quien manda, hermano. Y mientras no sentimos el estímulo, no sentimos el anhelo, no sentimos el fuego del Espíritu, no sentimos el impulso del Espíritu, la inquietud del Espíritu, no podemos nosotros empezar a operar en el Señor. Amén, porque sin Él nada podemos hacer, hermano. Tenemos unos cuantos días ausentes, pero estamos aquí, hermano. El tema que tenemos hoy es el tema Bethsaida. Ese es el tema de lo que vamos a tratar el día de hoy, Bethsaida. Y como siempre, hermano, le damos la primicia al Espíritu Santo, que Él sea que tenga el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer, hermano. Porque de Él es el poder, de Él es la autoridad, la ciencia y la sabiduría, hermano. Bethsaida. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, y desde que el Evangelio empezó a ser propagado, vemos, hermano, que en muchos lugares, muchas naciones, muchas personas, hermano, de manera, vamos a decirlo así, obstinada y de manera voluntaria, han decidido, hermano, no recibir la gracia del Señor, no recibir, hermano, el señorío de Cristo en sus vidas y aún viendo, hermanos, las cosas que el Señor hace a su alrededor o en sus propias vidas de manera personal, ellos ni aún así se rinden a esa gracia salvadora, se rinden a esa voluntad tan perfecta del Señor para sus vidas, hermano, y llegan al estado de la obstinación, hermano. Y era algo, hermano, o es algo que desde la era de la humanidad lo vemos, hermano, que el hombre ha decidido andar de espalda a Dios. Juan dice en su evangelio que el hombre amó más la luz que las tinieblas. Juan dice también, hermano, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y que Cristo lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hermano. Y cuando vemos la historia de esta ciudad, era una pequeña ciudad, una ciudad marítima, hermano. Era donde desembolcaba el Jordán. Cerca de allí, en la parte de Bethsaida, desembocaba el Jordán, hermano. Y esto lleva, hermano, una connotación espiritual, pero no vamos a entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese tema. Y Bethsaida era una ciudad marítima, hermano. Y algo muy peculiar sobre Bethsaida es que Bethsaida significa, hermano, una actitud, un estado, una manera de pensar, una condición espiritual. Bethsaida representa una forma o modo de operar en contra de la voluntad de Dios. Bethsaida tiene mucho significado, hermano, cuando hablamos de Bethsaida. Y lo que vamos a tratar hoy es la actitud de las personas de esta ciudad, hermano. Y cuando analizamos sobre Bethsaida, vemos claramente, hermano, que el Señor dio mucha evidencia a aquellas personas, a aquel entorno, a aquel lugar. Sucedieron muchos milagros. Muchas personas siguieron a Jesús, hermano. Entre ellos estaban muchos de los discípulos. El testimonio de ellos hacía, hermano, responsable a esta persona de creer en que Jesús era el enviado, que Jesús era el Señor, hermano, y de recibir esa gracia que Jesús vino a ofertarle al ser humano para libertarlo de la esclavitud del pecado. Y cuando usted analiza, hermano, Bethsaida tenía señales de sobra, tenía evidencia de sobra, y para ello ya era, hermano, una responsabilidad en creer en Cristo y seguir a Jesús. Mire, de allí salió, hermano, estaba el hogar de Pedro y de Andrés, estaba Juan y Felipe. Eso lo podemos hallar, hermano, en Juan capítulo 1, 44 o Juan 12, 21, lo podemos ver. Jesús alimentó cerca de allí 5,000 personas
sin incluir las mujeres y los niños. Lucas 9:10. Usted lo puede ver, fue cerca de allí que sucedió esto. Y por esto y por su rechazo del mensaje y de la evidencia de la manera necia que ellos decidieron, hermano, no creer en Jesús y no darle el crédito a Cristo. Vemos que Cristo en Mateo capítulo 11 decreta un juicio sobre esta ciudad y decreta una palabra fuerte, hermano. Y era por la actitud y la condición que estas personas tomaron de manera personal, hermano, y en no creer en Cristo. Y por este rechazo, hermano, el rechazo del Evangelio y del plan de salvación de Dios, hermano, y de rechazar a Cristo, hermano, y la salvación que Cristo le estaba ofertando por fe a través del Evangelio, estas personas, hermano, acarrearon juicio. Miren, cuando empezamos a leer, leemos Mateo 11:21, nos damos cuenta, hermano, la condición en la que cayeron estas personas y esta ciudad, hermano. Y Cristo dice en el 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Oiga lo que Cristo le dice a esta ciudad, que viendo ellos los milagros que habían acontecido en ellos y las señales que Cristo había dado y todas las cosas que Cristo venía haciendo y oyendo de los milagros de Cristo, y quizás muchos de ellos recibieron beneficios de estos milagros y recibieron beneficios de sanidad, hermano, y de liberación, como ya lo leímos. Muchos de los apóstoles que seguían a Cristo eran una evidencia viva, una evidencia andante, una evidencia palpable y visible del poder libertador de Cristo y de la salvación que Cristo ofrecía, y aún así ellos de manera obstinada tomaron la postura de no seguir a Cristo y no recibir a Jesús, hermano. Pero vamos a ver algunos detalles que hay que son cosas extrañas que uno haya en la condición del ser humano y en la vida pecaminosa del hombre, las actitudes tan curiosas que el hombre realiza, hermano, que dejan a uno pasmado. Por tanto digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Oiga lo que Cristo le dice, oiga el juicio que Cristo decreta sobre Betsaida. El tema de hoy es Betsaida, hermano. Y cuando seguimos analizando, hermano, algo muy peculiar de Betsaida, hermano, significa casa del pescador o del pez. Y cuando nosotros analizamos el significado de esta ciudad, es algo extraño y es algo curioso que el significado de Betsaida tenga relación con lo que significa simbólicamente la predicación del mensaje del Evangelio, que es de forma simbólica una forma de pescar. Ejemplo, Mateo 4:18-20, eso lo podemos ver, hermano. Mateo 4:18-20 lo podemos analizar. Vamos a leer, hermano, para que llevemos el ritmo, hermano, de lo que queremos aprender en esta noche. Dice Mateo 4:18-20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque este es el propósito del Evangelio. El Evangelio es una forma de nosotros pescar las almas, hermano. De la pesca de las almas. En Mateo 13 lo podemos también encontrar. Mateo 13, vamos a leerlo. Mateo 13:47 dice claramente, para que tengamos una idea, para que usted vea lo curioso y el significado de este nombre, de Betsaida, lo que significa y qué relación tiene con el asunto de lo que es el Evangelio. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos en cesta y los malos echan fuera. Oiga el significado, hermano, para que usted vea la relación que tiene el nombre, que es casa del pescador o del pez. O sea, en Betsaida había muchos peces para pescar porque era casa del pez.
y si habían pez, había mucha probabilidad de obtener una pesca exitosa. O sea, a través de la predicación del Evangelio, esta ciudad estaba predestinada, hermano, a aceptar, a creer en Jesús y a recibir la salvación por la gracia, hermano, a través de la red lanzada, que es la palabra del Señor, hermano. Y el mensaje tenemos que llevarlo al mundo. El mundo es símbolo del mal. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15, hermano. Apocalipsis 17:15, para que usted vea el simbolismo que hay allí. 17:15, que dice: me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿A dónde fue que Cristo nos mandó en la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo. La encomienda de la iglesia, la encomienda de todo aquel que es creyente o seguidor, discípulo de Cristo, es lanzar la red a través del mensaje del evangelio a toda etnia, no importa nación, raza, color, hermano, estatus social, hermano. Hay que predicar el evangelio, lanzar la red para tratar de pescar los peces que son las almas, hermano, que se encuentran en el mundo, que son las aguas. Y el número 2, paso número 2, dice: la red con que tratamos de pescar las almas de los hombres es el mensaje del evangelio, hermano. Verdaderamente que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es quien hermano, convence de pecado, hermano. Y ya usted se imagina, hermano, lo curioso que es esto, que Betsaida era un lugar, casa del pescador o casa del pez, donde tendría que haber mucha pesca, muchas almas salvadas, hermano. Ellos de una u otra manera rechazaron la salvación, rechazaron la gracia de Jesucristo, hermano. Y Betsaida, como le dije, hermano, es un estado, hermano, una condición, una manera de pensar o de ser. Ese es el significado espiritual de Betsaida, por la condición de ellos, hermano, y por el juicio que Cristo decretó en Mateo 11, hermano. Betsaida puede ser un lugar, hermano, también. Betsaida puede ser un lugar donde usted acude, donde usted pasa tiempo. Betsaida puede ser ese lugar. Una persona o una nación, hermano. O tu círculo íntimo, o donde tú te reúnes socialmente, puede ser tu Betsaida, hermano. Entonces podremos decir que Betsaida representa a quienes escuchan el mensaje del evangelio de salvación, lo comprenden, pero no de forma obstinada lo rechazan. Oiga esto, hermano. Oiga esto, el peligro, hermano, de usted escuchar el mensaje de salvación, sentir, hermano, el estímulo del Espíritu, tener la revelación de la salvación en Jesús, y usted, después de tener todos estos detalles, aparte del sinnúmero de señales y evidencia que el Señor les da al ser humano para atraer su atención, para atraerlo a Él, hermano, por el amor del Señor para el pecador, y de manera obstinada usted rechazarlo, hermano, eso es un peligro evidente, hermano, y peligroso. Por eso Cristo decretó ese juicio tan grande, y eso es algo que lo vemos a diario, hermano. Hay muchas personas, hermano, que por mantenerse en su Betsaida, hermano, por mantenerse en su Betsaida, por mantenerse reuniéndose con grupos de personas, por mantenerse en lugares, compartiendo socialmente, manchan su vestidura, hermano, caen en el mismo estado de Betsaida, en un estado de incredulidad, en un estado de obstinación, en un estado, hermano, de rechazo a la gracia del Señor. Y en estos tiempos lo estamos viendo, gente que están jugando con la gracia, hermano. Y eso es una forma de rechazar la gracia del Señor, de pisotear la sangre del Hijo de Dios, hermano. Hay mucha gente que se encuentra en una Betsaida, y hoy el día le decimos: sal de tu Betsaida, sal de Betsaida, para que pueda, hermano, recibir esa gracia del Señor, el favor del Señor, hermano. Betsaida es el tema de hoy. La condición de Betsaida, hermano, según vemos la multiplicación de los panes, que Cristo alimentó un sinnúmero de gente en aquel lugar, habría hambre. Era un lugar donde había hambre y necesidad, hermano, no física solamente, sino espiritual. En Betsaida había una necesidad. Yo te digo hoy en día, si te encuentras en Betsaida,
Sal de tu Betsaida para que pueda ser suplida la necesidad, para que puedas recibir tu milagro, para que puedas ser libertado, para que puedas obtener esa comunión con el Señor, para que pueda crecer tu fe, para que puedas evolucionar en tu vida espiritual y en el conocimiento de Cristo. Porque Betsaida obstaculiza, Betsaida turba, Betsaida, hermano, paraliza la fe, Betsaida esteriliza la fe, Betsaida, hermano, niega la fe en Jesús, hermano. Betsaida no permite, cuando tú te encuentras en medio de esa Betsaida, hermano, no te permite, hermano, que tu fe evolucione, que tu fe en el Señor crezca. Sal de Betsaida. Entonces dice la Biblia, hermano, cuando leemos los versos que nos toca leer, en Marcos, la Biblia dice claramente en Marcos capítulo 8, versículo 22 dice, vino luego a Betsaida. Vino luego a Betsaida. Ya Cristo había hecho milagros en aquel lugar. Ya Cristo había conocido cuál era la condición, el estado espiritual de esta persona. Y Cristo en su amor, en su misericordia, pasa nuevamente por Betsaida, hermano, para darle la oportunidad a ellos de reflexionar, hermano, en su condición. A pesar de conocer la actitud de esta región, fue a darle la oportunidad de salir de la oscuridad espiritual, y él como la luz quería darle luz para que ellos vieran la ceguera de su corazón, hermano. Cristo, conociendo la condición espiritual y la posición que ellos habían tomado, hermano, de rechazar esa gracia, Cristo aún así, hermano, dice que fue a Betsaida nuevamente para darle la oportunidad a ellos, hermano, de venir a la luz que era Jesús, que solamente Cristo podía darle la luz y sacarlo de esa ceguera espiritual en la que ellos se encontraban, de esa oscuridad espiritual en la que se encontraba, hermano, y poderlo sacarle de esa incredulidad, hermano, de esa obstinación en la cual ellos habían caído, hermano, porque en el Señor siempre hay segundas oportunidades, hermano. Si nos arrepentimos, hermano, si nos apartamos y reconocemos nuestra condición delante del Señor y venimos a Él, hermano, Él arrojará luz en nuestro corazón, nos hará ver nuestra condición. Y si nosotros, hermano, lo aceptamos de manera responsable, hermano, Él nos va a libertar, hermano. Él nos traerá nuevamente esa alegría, ese gozo, nos traerá luz a nuestros corazones y saldremos de la oscuridad en la que nos encontremos, hermano. Solamente Cristo puede hacer eso en la vida del ser humano, hermano. Y el ser humano se encuentra en una ceguera por el pecado, porque el pecado ciega, el pecado pone una venda, hermano. Y estas personas tenían una venda en sus ojos, estas personas estaban ciegas espiritualmente, hermano. Y Cristo quería sacarlo de la Betsaida en la que se encontraban, de la condición, de la actitud que ellos habían tomado, hermano, para poder darle, hermano, salvación y vida eterna, hermano. Y ellos no querían dejar entrar a Jesús en su vida. No querían dejar que la luz de Cristo more en sus corazones. Y hoy en la vida actual es así, hermano. Tú predicas el evangelio, personas en tu entorno que ven la grandeza del Señor manifestada en tu vida, de las cadenas que Dios te libertó, hermano, ven los milagros que suceden, hermano, ven personas siendo libertadas, personas viniendo a los pies de Cristo, hermano, y Cristo mismo operando en la vida de muchas personas, y ellos no aceptan, no dejan, no se rinden a la voluntad del Señor para poder obtener esa gracia que el Señor quiere darle a todo ser humano. Y la visitación y el llamado de Dios hay que aprovecharlo, hermano. Hay que aprovecharlo. Y Cristo estaba allí dándole la oportunidad nuevamente, pero ellos no querían aprovechar la oportunidad de Jesús, y por eso estaban en su ceguera espiritual. Por eso habían caído en su obstinación, por eso se había endurecido su corazón, porque cuando rechazamos la gracia del Señor, nuestro corazón se endurece, hermano. Nuestro corazón se endurece, y tenemos ojos pero no vemos, tenemos oídos pero no escuchamos, tenemos boca pero no hablamos, hermano, porque caemos en un estado espiritual, hermano, penoso. Solamente en Jesús podemos, hermano, podemos ver nuestra condición y hallar en Él la luz que nos encamine por el camino, y aquel es el camino a salir de nuestra Betsaida.
Luego dice, hermano, el mismo verso, y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. Oiga, algo extraño aquí, hermano. Ellos le están sirviendo de guía al ciego y lo traen a Jesús. Oiga esto. Porque el ciego es una persona que no puede moverse por sí mismo, no puede valerse por sí mismo. El ciego es una persona dependiente de un bastón o ahora en estos tiempos hay muchos medios de cómo un ciego puede trasladarse de un lugar a otro, puede moverse y puede llevar a cabo ciertas actividades en su vida, aunque limitadas. En la antigüedad llamaban lazarillo. Y el que es ciego necesita un guía, hermano. Y el ser humano que vive en pecado necesita de un guía para poderle encaminarlo por el camino, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, porque a causa de la ceguera que le da el pecado, ellos van caminando por un camino, pero ellos no están viendo el peligro, hermano, que les espera en ese camino que están llevando. Y es ahí donde Cristo quiere, hermano, ser su guía. Cristo quiere ser su camino y quien lo guíe en ese camino. Y dice claramente, hermano, dice claramente que ellos le trajeron. El ciego no vino por él mismo a Jesús. Y al parecer, cuando analizamos el texto, Jesús como que no tenía como la intención de realizar ningún milagro en aquel lugar. Y dice que ellos le trajeron a una persona que no puede moverse, no puede valerse por sí misma. Necesita de un guía. Y no puede trasladarse de un lugar a otro. Necesita un lazarillo, como acabo de decirle. Hoy existen recursos para simplificarle la vida a los ciegos. Pero hay una ceguera espiritual que no hay forma, no hay método, hermano, no hay invento, no hay ciencia, hermano, no hay modo de que el ser humano pueda suplir esa ceguera, que es la ceguera del pecado. Solamente Cristo, hermano, puede tener el antídoto para la ceguera espiritual que es el pecado en la vida del ser humano, hermano. Y el que se encuentra en Bethsaida está bajo el poder del pecado, bajo el poder de un espíritu de incredulidad, bajo el poder de un espíritu de obstinación, hermano. Y dice luego, este ciego se encontraba entre personas en ese momento que aunque no eran ciegas físicamente, pero sí espiritualmente. Oiga lo extraño de este asunto, hermano. La Biblia dice claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. Estas personas no eran ciegas físicamente, estas personas tenían su visión física y le estaban sirviendo de guía a un ciego. Pero lo más extraño del caso era que este ciego nada más no era ciego físico, sino también ciego espiritual. Por lo tanto, ellos también eran ciegos espirituales y ellos no podían servirle de guía a este ciego, hermano. Pero lo más extraño del asunto es, hermano, que ellos le rogaban a Jesús. Le rogaban a Cristo. Al parecer Cristo no tenía la intención, como le dije, de realizar este milagro. Pero ellos le rogaron a Jesús. Y Jesús en su misericordia, en su bondad, va a operar en este hombre. Pero va a tomar algunas prescripciones antes de realizar lo que va a realizar. Y dice, al parecer Cristo no tenía intención de hacer este milagro en este territorio. Por la incredulidad de ellos y la poca disposición de aceptar el mensaje de salvación. Cosa similar la encontramos en Marcos capítulo 7:32, la misma situación. Marcos capítulo 7:32, vamos a leer, hermano. Aleluya, poderoso es el Señor. Te damos gracias, Cristo. 7:32 dice, y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Oiga esto, esta misma situación se presentó con un sordo y tartamudo. Ellos le rogaron a Cristo en la misma situación. Es algo extraño porque Cristo condenó la actitud incrédula de este pueblo y su gente, pero vemos lo extraño aquí, que el ciego no fue quien buscó a Jesús para que lo restaurase, mas lo que lo llevaron rogaban que lo tocase solamente. Una fe aparentemente, pero sin fruto de salvación. Oiga esto, aparentemente estas personas vienen, traen al ciego, se compadecen de la situación del ciego, lo traen a Jesús y ruegan a Cristo que haga el milagro en ellos. O sea, una aparente fe ellos muestran, pero es una fe que a diario nosotros nos topamos con este tipo de fe de personas, hermanos, que se acercan a Jesús
pero con una fe que solamente busca los beneficios de Cristo, pero no una fe en reconocer el señorío de Jesús y una fe para salvación, hermano. Y eso lo vemos hoy en día. Y esta gente, hermano, en su condición de ceguera espiritual, ellos están reconociendo que Cristo tiene el poder. O sea, ellos habían escuchado quizás de lo que Cristo venía haciendo, de lo que Cristo había hecho. Y quizás entre el medio de ellos, el grupo que estaba allí, que llevaban a este ciego, no podemos descartarlo, había alguien que había recibido la sanidad y sabía que Jesús curaba la ceguera, hermano. Y dice que le rogaron y lo trajeron a Jesús, para que usted vea lo que cae el ser humano, hermano. Porque el ser humano quiere todos los beneficios que da el Señor, pero no quiere rendirse a la voluntad de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. No quiere servirle al Señor, hermano. Y en el Señor simple y llanamente lo que tenemos es beneficio. Y beneficios mayores, no tan solo beneficios aquí en esta tierra, sino beneficios eternos, salvación de nuestras almas. Pero el ser humano no anda buscando los beneficios externos, los beneficios que duran para esta vida, pero no para la vida eterna. Y es ahí donde el Señor, donde el ser humano erra y no es lo que el propósito del Señor para con el ser humano. Diríamos, confirmaríamos el juicio que Cristo decretó sobre ellos. Porque si ellos con insistencia querían que Jesús obrara, era porque quizás algunos de ellos recibieron sanidad o vieron y escucharon de los milagros de Jesús. Con razón el Señor decreta este juicio en Mateo 11, hermano, sobre esta persona. Para que usted vea por qué fue que Jesús decretó este juicio, hermano. Mire la condición de esta persona. Ellos reconocen que Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y como muchos dijeron en otros pasajes bíblicos, que solamente una persona que viniera de Dios, que fuera Dios, podía hacer los milagros que Jesús venía haciendo. Ellos, o sea, cuando ellos traen este ciego y ruegan que Jesús lo sane, ellos están confirmando quién es Cristo. Y eso lo condenaba mucho más a ellos delante del Señor. Porque tenemos que entender algo, que en estos tiempos hay muchas personas que tienen una mayor condenación porque ellos han conocido y saben y tienen a ciencia cierta de quién es Jesús, pero no quieren aceptarlo en su vida, no quieren arrepentirse, no quieren venir a Cristo y confesar su pecado y servirle al Señor, hermano. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos una palabra muy fuerte, que cada vez que yo leo este pasaje, yo puedo temblar delante de la Biblia, cuando dice que hay de aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios. Horrenda cosa, aguas de fuego están sobre su cabeza, hermano. Aguas de fuego están sobre su cabeza, hermano. Y así hay muchos lugares, hay muchas naciones, así hay muchas personas hoy en día que están bajo el juicio de Dios, hermano, por su obstinación, por no reconocer, hermano, ni su condición de pecadores y arrepentirse. Y la Biblia continúa diciendo, entonces, tomándolo de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Miren algo aquí, hermano. El ciego tiene unos guías que lo traen a Jesús, pero son guías ciegos, que quieren guiar a otros ciegos. Estas personas no podían, aunque ellos le estaban trayendo a Jesús, estaban trayendo a la fuente, estaban trayéndolo al lugar específico, a la persona específica, a quien podía solucionarle el problema. Pero ellos no estaban dispuestos a que Cristo les solucione el de ellos, hermano. Oiga la condición que estaban espiritualmente estas personas. Ellos traen al hombre para que el Cristo les resuelva su problema, porque ellos reconocen la condición, el problema del hombre, pero ellos no quieren reconocer su condición y que ellos también necesitan de Jesús. Así hay personas, hermano, que están más pendientes a la condición, a las acciones de otra persona, hermano, y ellos viven condenando a la persona de que están mal y que necesitan a Cristo, pero ellos no pueden ver su condición, que están muchas veces más mal que aquella persona a la que ellos quieren y le exhortan que se acerquen a Jesús para que reciban el milagro, cuando ellos necesitan un milagro mayor, hermano. Eso lo podemos ver, esa es la condición del ser humano. Otro punto sería que en la condición de terquedad que a veces nos caracteriza como seres humanos, estas personas buscaban los beneficios de Cristo sin un compromiso de seguirle. Oiga esto, porque cuando la persona cae en esa condición, cuando la persona está en su Bethsaida, cuando las personas están como Bethsaida, como las personas de Bethsaida y caen en esa condición,
hermano, esas personas están más pendientes a los beneficios, a los que van a recibir del Señor. Se acercan a Cristo, buscan a Cristo, hermano, cuando tienen la dificultad, cuando tienen el problema, buscando que Cristo les solucione, buscando que Cristo les supla la necesidad. Pero ellos no se acercan a Cristo, hermano, hermano, con el compromiso de servirle y de seguir a Jesús, hermano. Eso lo podemos ver en la campaña que hacemos muchas veces en la calle o en las predicaciones de la calle. Tú dices que vas a orar por sanidad y la tarima se llena, frente a la tarima se llena de personas. Pero luego que tú dices que quien quiere acercarse a Jesús por salvación y quien quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y tú te das cuenta como de una vez empiezan a disiparse las personas y el número disminuye. Porque todo el mundo quiere los beneficios de Dios, pero no quiere comprometerse con el Señor. Es así, el ser humano cuando está en su condición de pecado, cuando está en su peligro, cuando está, hermano, en su dificultad, lo primero que clama es a Dios. Pero luego que se le resuelve el problema, se olvidaron de Dios, hermano. Porque el ser humano es así de ingrato y de malagradecido. Aleluya, poderoso es el Señor. En otro caso, de manera personal, muchos saben que necesitan de Jesús, pero no le aceptan. Y lo más absurdo es verlo decir a otro de que lo mejor que le ha sucedido en su vida es haber aceptado a Jesús. Y tú lo ves que te dicen, tú has cambiado mucho, te has aprovechado servirle al Señor, pero ellos no quieren servirle. Ellos están viendo los resultados de Jesús en tu vida, pero ellos no permiten que esos mismos resultados operen en ellos, porque la gracia del Señor es para todo, hermano. Es para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y después para el griego. Y ya aquí no hay griego, ya no hay judío, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Esto es para todo el mundo, para todo aquel que se acerca con fe y cree en Jesús, hermano. Es esta gracia. Pero muchas personas, hermano, muchas personas conocen, hermano, y saben y ven y tienen la evidencia de los beneficios que el ser humano adquiere cuando se rinde a Jesús, pero ellos no quieren, ellos no aceptan, ellos no buscan ese mismo medicamento para sanar su enfermedad. Oye esto, hermano. Y aquí se cumple algo. Y es como cuando, hermano, vamos al médico y nos recetan una medicina para combatir alguna enfermedad que tenemos. Pero el mismo médico que te está recetando la medicina tiene una dificultad. Él te está exhortando y aconsejándote a ti y obligándote a que tú te tomes la medicina y lleves el tratamiento. Pero lo más extraño del caso es que él mismo necesita un tratamiento y necesita beberse una medicina y él no se la bebe. Oiga esto. Oiga este asunto. Esto es como dice un alagio por ahí, un ladrón llamándole a otro ladrón. O un mentiroso diciéndole a otro mentiroso. Porque cuando caemos en Betsaida, cuando adoptamos la actitud de Betsaida, hermano, caemos en esto. Nos volvemos ciegos y no podemos ver nuestra propia condición, pero sí podemos ver la condición de los demás, hermano, y les exhortamos a los demás y lo ayudamos a los demás a poder buscar la solución en el lugar indicado, pero nosotros mismos no podemos ver nuestra condición y que necesitamos también el mismo medicamento que le estamos exhortando a otros que tome, hermano. Y es lamentable, y esta persona de Betsaida y todo aquel que adopta la actitud de Betsaida cae en esta condición, hermano. Y dice que Jesús lo tomó de la mano. Lo normal es que Cristo siempre está dispuesto a operar en nuestras necesidades y más en la del corazón, pero la incredulidad lo detiene y limita al Señor. Tenemos que tener una fe genuina y una actitud positiva para que Cristo obre. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Cristo siempre está dispuesto, hermano, porque el Señor siempre está dispuesto a acudir en ayuda del ser humano cuando el ser humano se humilla, cuando el ser humano, hermano, reconoce. Cristo está dispuesto a la ayuda, pero si no hay una fe genuina, hermano, de nada nos sirve. Si no hay una actitud positiva, una actitud abierta al Señor, de nada nos sirve, hermano. ¿Por de qué no vale nosotros alcanzar
todos los bienes materiales de este mundo y al final perder nuestra alma, hermano. Dice la Biblia que Cristo lo tomó de la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. El ciego ahora sí tiene el guía que necesitaba. Anteriormente le estaban guiando a otras personas que estaban igual de ciegos que él o quizá peor. Pero ahora es Cristo que lo toma de la mano, hermano. Y no hay mejor guía que el Señor. Porque Cristo es el único, hermano, que conoce la raíz de todo mal, hermano. La raíz de todo mal, y la raíz de todo mal es el pecado. Cristo es que nos dirige por el camino correcto, hermano. Cristo es que nos libra de la ceguera espiritual, hermano. Que no tenemos hermano, forma ni condición para poder guiarnos correctamente por el camino correcto cuando estamos ciegos, sino es que Cristo llega, hermano, y nos dirige. Cristo es el camino y es quien nos guía en ese camino. A veces la ceguera no la causa nuestra manera de pensar, hermano. Quizá el ambiente o el lugar que nos influye, quizá el tipo de círculo social y necesitamos el Señor para que nos guíe y nos saque de aquella condición. Es así, hermano. A veces nuestra manera de pensar, a veces el lugar donde nos desenvolvemos, quizá el lugar donde visitamos, frecuentamos, hermano, el círculo de personas donde nos codeamos, quizá nos causan una ceguera espiritual, hermano. Pero Cristo, hermano, quiere guiarnos. Cristo quiere sacarnos de Betsaida para poder efectuar, para poder operar el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Sal de tu Betsaida. Sal de la Betsaida en la que te encuentras y deja que Jesús te guíe, hermano. Es necesario salir de Betsaida para poder, para que nuestra fe entre en funcionamiento, hermano, y podamos obtener el milagro, la sanidad, hermano, y podamos obtener nuevamente la vista, la visión, para poder guiarnos de manera correcta en el camino del Señor. Tomarlo de la mano es brindarle esperanza. El significado de que Cristo lo tomara de la mano es brindarle esperanza, es darle ayuda, hermano. Es hacerle sentir, estoy contigo. Prácticamente Cristo le toma de la mano, le brinda y le da ese aliento de esperanza. Es como que Cristo le estaba diciendo, yo estoy contigo, sígueme. Es señal de levantar, de rescatar. Pedro se hundía en el mar, hermano. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero hubo un momento dado que perdió de vista a Jesús, quitó la vista de Cristo, le menguó la fe. Porque cuando caemos en Betsaida, hermano, cuando empezamos a juntarnos con personas que pertenecen a Betsaida, hermano, mengua nuestra fe. Hermano, quitamos la vista de Jesús y comenzamos a hundirnos en la dificultad, comenzamos a hundirnos en la incertidumbre, comenzamos a hundirnos en la incredulidad, comenzamos a hundirnos en la necedad, hermano. Comenzamos a hundirnos en la falta de fe, hermano. Y es ahí donde tenemos que clamar a Jesús y para que Jesús nos tome de la mano y nos saque de esa condición en la que nos encontramos, que es Betsaida, hermano. Y Pedro se hundía y Cristo lo tomó de la mano y lo puso a caminar nuevamente sobre la tormenta. El Señor en esta noche quiere sacarte de Betsaida para que puedas caminar en fe sobre los problemas, sobre las dificultades. No dejes que Betsaida te influya, no dejes que Betsaida te arrope. Como ya dijimos, Betsaida es una condición, es una actitud, es una manera de pensar. Betsaida puede ser un lugar, una nación, una persona. Betsaida puede ser un círculo social, puede ser un lugar donde tú frecuentes, puede ser persona con la cual te codeas. Esa puede ser tu Betsaida. Betsaida significa incredulidad, necedad. Betsaida significa aquellos que oyen el Evangelio, lo entienden, el plan de salvación, pero lo rechazan. Sal de Betsaida. Dice nuevamente, hermano, que lo sacó fuera. Si el Señor hoy te toma de la mano y te levanta, te dice, tú puedes, estoy contigo, no todo está perdido. Permite que el Señor te saque de tu Betsaida. Cristo te toma de la mano, no importando tu condición, sea cual sea la condición en la que te encuentres. Cristo te toma de la mano y te dice, estoy contigo.
No desmaye, no mengue, solamente cree. Pon a funcionar tu fe, que hoy te saco de tu Betsaida. Así dice el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Tu familia, tus hijos pueden encontrarse en Betsaida. Tu vida espiritual, tu ministerio, tu trabajo, puede estar sumida en una Betsaida. Pero Cristo hoy te saca. Cristo hoy devuelve la fe a tu familia. Cristo hoy restaura a tu familia, a tu matrimonio. Cristo hoy te levanta en tu vida espiritual. Y termina, hermano, todo síntoma, hermano, toda influencia de Betsaida es neutralizada en el nombre de Jesús en esta noche. Así que sal de Betsaida y permite que el Señor te devuelva la vista. Dice que Cristo lo sacó fuera de la aldea. Y esto nos lleva a nosotros a hacer una reflexión. ¿Por qué Cristo lo saca fuera de la aldea antes de empezar a operar el milagro? ¿Por qué Cristo? Porque lo que imperaba allí, lo que tenía dominio, lo que controlaba allí, había un espíritu de incredulidad, de obstinación. Había un espíritu que llevaba a la persona a rechazar a Cristo, a rechazar el evangelio, el mensaje de salvación, aún viendo los milagros y las señales que Cristo venía haciendo. Y Cristo lo saca de allí porque tenemos que entender algo, hermano. En el mundo espiritual hay perímetros, hay una ley de legalidad, hay espíritus, y los espíritus, los demonios son territoriales, hermano. Hay lugares que los demonios gobiernan por la legalidad que aquellas personas le han dado, o aquellos pueblerinos de ese entorno le ha dado la legalidad a esos espíritus de ellos operar en aquel lugar. Y hasta que ellos no rompen con esa legalidad, o el poder de Jesús penetra aquel lugar o aquella persona para libertarlo, hermano, el Señor no puede operar de la manera que quiere operar. No es que los demonios puedan limitar al Señor, por eso Satanás no puede limitar a Dios, sino que hay una ley de legalidad, hermano. Hay una ley de legalidad que el ser humano le da a Dios o le da al enemigo para que gobierne su vida, o para que gobierne su entorno, para que gobierne su casa, para que gobierne su matrimonio, para que gobierne su finanza. Depende a qué reino, a qué señor tú le das la potestad en tu vida o en las cosas de tu vida. Y Cristo, conociendo esta ley, hermano, conociendo esta ley, lo saca de aquel lugar. En el mundo espiritual hay una ley de legalidad, la cual el ser humano activa. Si nosotros adoptamos actitudes, acciones o cualidades, dependientemente de cuáles sean, ellas darán legalidad al Señor a operar o a Satanás. Oiga esto. Son las prácticas, las acciones, hermano, el estilo de vida de las personas que activan, hermano, esa autoridad para que Dios o Satanás operen en dicho lugar, hermano. ¿De cuál de ellas darán legalidad al Señor o operar a Satanás? No es que Cristo sea limitado, hermano. Como ya le dije, no es que el Señor sea limitado, sino que eso es una ley en el mundo espiritual. El hombre, hermano, crea un perímetro donde el diablo, por la autoridad que el hombre le da o le confiere, tiene derecho a operar con libertad, hermano. Por eso que usted ve lugares, hermano. Por eso que usted ve lugares sumidos en el pecado, hermano, y ve muchas manifestaciones del pecado que da pena y da tristeza, y es porque las personas en aquel entorno practican o viven o hacen acciones, hermano, que le da esa puerta al enemigo de poder operar, y le quita el derecho a Cristo de poder traer libertad al ser humano. Si el ser humano no renuncia a muchas cosas, hermano, no puede ser libertado. Y Cristo, conociendo esta ley, hermano, saca al ciego fuera de aquel entorno, porque allí imperaba un ambiente de incredulidad, hermano. Cristo lo saca fuera para poder realizar el milagro. Dice claramente que la Biblia dice claramente que Job estaba rodeado por un cerco. Pero el cerco que había en Job, el perímetro que estaba cercado, era cercado por el Señor.
porque la vida de Job era una vida ejemplar, era una vida que le daba legalidad al Señor de tener el dominio y el control sobre su vida. Y Satanás no podía operar en Job, pero nos damos cuenta que luego Dios en su soberanía prueba la fe de Job y quita ese perímetro, entonces el enemigo puede operar. Y así viceversa, hermano. Porque esa es una ley en el mundo espiritual. Y dice que Cristo lo tomó de la mano y lo sacó fuera. Y lo sacó fuera. Esto es un milagro, esto es un milagro creativo del Señor. Se han dado muchas opiniones sobre este milagro, hermano. Pero algo que yo tengo a ciencia cierta es que el Señor utiliza muchos medios, hermano, para llevar a cabo la obra en nosotros. Muchas veces nosotros queremos que el Señor opere de una forma. Le damos al Señor prescripciones, quiero que haga las cosas así, así. Pero aquí lo que impera es la voluntad de Dios. Dios sabe cómo, por qué y cuándo y a quién y dónde realizar su obra, hermano. Dice que Cristo utilizó saliva y la untó en los ojos del ciego. Según la medicina y según la ciencia y la medicina, hermano, la saliva tiene un efecto en la secreción de la vista, de la córnea, lo que sufren de secreción en la córnea, pero también hay mucho riesgo de obtener bacterias a través de la saliva. La saliva tiene un poder cicatrizante, hermano, también, según la medicina. Pero hay mucho riesgo de adquirir muchas bacterias, porque sabemos que en nuestra saliva, en nuestra boca, hay muchas bacterias y microbios, hermano. Que si usted se pone a estudiar esto y se da cuenta del microbio y la bacteria que hay en nuestra boca, la cantidad que hay, usted se cepillaría cada media hora. Tomaría un cepillo de dientes y se cepillaría, hermano. Y Cristo tomó saliva. Pero ¿por qué Cristo utilizó la saliva? Bueno, como ya le expliqué, hermano, el Señor se vale de muchas cosas para obrar en nuestras vidas. El Señor se vale de muchos métodos y formas para despertar en nosotros, hermano, nuestro espíritu y provocar una actitud de fe. El Señor se vale de muchos medios, hermano, con el motivo de activar nuestra fe. Y esta persona en Bethsaida y este ciego nada más no representaba una condición en un ser humano de manera singular. Este ciego representaba la condición de aquel lugar, de las personas de aquel lugar. Este ciego representaba a todo el pueblo de Bethsaida. Este ciego representaba a Bethsaida. Bethsaida estaba sumido en una ceguera espiritual, hermano. Y Cristo quería libertarlo, Cristo quería devolverle la vista. Lo que Cristo iba a hacer con este ciego, no lo quería hacer solamente con el ciego, quería hacerlo con toda la ciudad, hermano. Quería devolverle la visión, la vista. Y dice claramente que Cristo lo sacó fuera. Y dice luego que Cristo untó saliva en sus ojos y le preguntó si veía algo. Oye, le preguntó que si veía algo. Pero lo más importante de esto que vemos es la respuesta que le da el ciego. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Oiga lo que le dice, el ciego es específico, el ciego es directo. El ciego, hermano, fue sincero con Jesús. Pues la fe cambia nuestra perspectiva. El Señor usa el método que Él cree para llevarnos a poner nuestra fe en Él y buscará desarrollar la fe aún en aquellos que no tienen, para así cambiar nuestra realidad incierta en una verdad real. Oiga esto, hermano. Porque el hecho de lo que el Señor busca en nosotros es activar, hermano. Aún donde no hay fe, el Señor quiere activar, el Señor quiere sembrar esa semilla de mostaza, pequeñita, pero que al final crece en un árbol grande y frondoso, hermano. Y donde no hay fe, el Señor quiere desarrollar esa fe para poder cambiar nuestra perspectiva, para poder llevarnos nosotros a salir de la condición en la que estamos y poner nuestra mirada en Él, hermano. Y que nuestra fe esté fundada simple y llanamente en Jesús, hermano. Y el Señor es experto en esto, hermano. Pero hay algo en que el ser humano tiene que tomar la decisión de aceptar, hermano, la fe de Cristo en su vida. Aun cuando nuestra condición sean sin posibilidades, Cristo nos lleva a poner nuestra confianza en Él. Oiga esto. ¿Sabrá Dios qué tiempo tenía este ciego en esa condición?
pero Cristo estaba despertando en él la confianza. Y cuando nos ponemos a ver por qué Cristo tenía todo el poder para, sin tocarlo, sin utilizar nada, simple y llanamente decir la palabra, devolverle la vista a este ciego. Pero ¿por qué el Señor quiso hacer este milagro gradual? Y como muchos milagros que hacía, por lo que acabamos de decir, hermano. Porque el Señor lo que busca es desarrollar una fe genuina en el ser humano. Estas personas aparentemente tenían fe. Aparentemente mostraban en ocasiones una fe. Ellos llevan al ciego, reconocen la condición del ciego, lo llevan a la persona indicada y le ruegan que lo tocase, que le devuelva la vista. O sea, ellos estaban mostrando una fe, pero era una fe ficticia. Era una fe que no era genuina. Entonces, el Señor buscaba en este ciego, hermano, desarrollar esa fe que lleva a la salvación, esa fe que lleva a creer en Jesús, esa fe que lleva, hermano, a afianzar al hombre en la obra de Cristo, esa fe que lleva a la vida eterna, hermano. Cristo buscaba desarrollar esto en este ciego. Por eso es que Cristo hace este milagro de esa forma. Eso es lo que podemos entender. Dice que él tocó a este hombre una primera vez. El hombre dice que veía a los hombres como árboles. Su visión no era clara. Es lo primero. La visión del hombre todavía no era clara. Y Cristo podía devolverle la vista de inmediato. Pero a veces queremos que Dios haga la cosa a nuestra manera. O cuando nosotros entendamos. Pero tenemos que entender que aquí lo que prevalece es la voluntad del Señor. Y el Señor conoce todas las cosas. ¿Entiendes? Y encerramos al Señor, hermano, en una caja y olvidamos que a Dios no lo podemos predecir, hermano. Eclesiastés 11:5 dice algo interesante. Dice, como tú sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Oiga esto. El ser humano ignora, hermano, el poder, la soberanía, hermano. Ignora que el Dios es todopoderoso. Y que Dios muchas veces está obrando en nuestra vida de una forma que nosotros mismos ni cuenta nos damos, pero está obrando. Y eso era lo que estaba sucediendo con el ciego. Que aunque él no podía entender lo que estaba ocurriendo, él se mantuvo firme. Y le fue específico a Jesús y le dijo, yo no veo todavía como quiero ver. Eso lo podemos decir como dijo Cristo, hermano. Que se haga toda la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, vemos a Dios operando poderosamente, hermano. Y solamente el poder de Dios, hermano, obra en nosotros, porque quitamos toda nuestra humanidad, quitamos toda la incredulidad y nos rendimos a que el Señor haga su voluntad, sea cual sea. La visión del ciego era incierta, eso es una. Tenía una noción, ni podía ver con lucidez. Oye, era incierta. Él estaba viendo, pero veía a los hombres como árboles que caminaban. No tenía una noción exacta, hermano, todavía para poder caminar con seguridad. Ni podía ver con lucidez. No era limpia su visión. No era transparente su visión. Pero algo aquí en este hombre es que él fue claro. Y su actitud era la que Cristo esperaba de esta aldea y su habitante. Oiga esto. La actitud de este hombre es la actitud que tenía que tener la aldea completa y la que Cristo estaba esperando. Este hombre, aunque Cristo en el primer toque no le devuelve la vista de inmediato, pero este hombre, hermano, no empezó a quejarse. No permitió que la incredulidad de Betsaida lo agobiara, hermano. No se desanimó ni protestó, hermano. No se desilusionó ni puso en duda el poder del Señor. Él se mantuvo firme. Yo no veo todavía como quiero ver, pero yo sé que tú terminarás la obra que empezaste. Así hay muchas personas que tienen que decirle esta palabra al Señor. Todavía no veo que tú estás obrando. Todavía no veo mi milagro realizarse. Todavía no veo la obra completarse, pero tú terminarás la obra que empezaste en mí. Hay personas que tienen que decirle esto al Señor. Hay personas que tienen que tomar la actitud de este ciego para que puedan recibir lo que el Señor quiere entregar, lo que el Señor quiere realizar y obrar en su vida. Este ciego, hermano, tenía la condición, tomó la actitud que Cristo esperaba de esta región completa. Que él no se movió, él se mantuvo firme, él se mantuvo creyendo, él se mantuvo esperando la culminación de su milagro, hermano.
Pero hay mucha gente que se desespera. Hay mucha gente que, estando a un día o a horas de recibir la sanidad, de recibir su milagro, hermano, se desesperan y se mueven, hermano, y vuelven a caer en la condición de Betsaida, vuelven a caer en la actitud de Betsaida, hermano, vuelven a frecuentar su Betsaida, hermano, y caen en un estado peor, hermano, porque la Biblia es clara. Cuando el Señor nos liberta, limpia nuestra casa, saca a los demonios que gobernaban nuestra casa, nuestra vida, que en este caso es la casa, los demonios le llaman casa a nuestra vida. Ellos se mantienen rondando, hermano, y si nosotros le abrimos la puerta, van a volver a entrar, a gobernar en esa casa, hermano, y van a traer demonios mucho más peores y atarán mucho peor nuestra vida y caeremos en una condición peor a la anterior, hermano. Y este hombre no dejó que la influencia de Betsaida, la incredulidad de Betsaida lo gobernara, hermano. Y se mantuvo firme, y Cristo dice que luego volvió a tocarlo. Cristo volvió a tocarlo, dice, y fue restablecida su visión. Oiga esto, Cristo volvió a tocarle. El Señor tenía que llevar al hombre en un estado donde él venciera su incredulidad y pusiera a funcionar la fe para que su fe entrara en activación con lo divino y sobrenatural. Cristo le da el segundo toque porque ya la fe de este hombre se activó. Él puso a funcionar la fe, hermano, y cuando esa fe genuina se activa, lo sobrenatural entra en fusión, hermano. Lo divino toma control. Y Cristo llevó a este hombre, hermano, a esa condición. Y luego que le dé el segundo toque, dice claramente que le fue restablecida la vista. Oiga esto. Dice que fue restablecido. Vio de lejos y claramente. O sea, ya el hombre tiene lucidez. Ya el hombre puede ver con claridad. Ya el hombre tiene noción de las cosas. Ya el hombre puede caminar por cuenta propia. Ya Cristo le devolvió la vista y ya él puede ver el camino. Pero hay personas que Cristo, luego de sacarlo de su ceguera espiritual, no pueden tomar el camino ni seguir el camino, hermano, aún viendo el camino que es Cristo. Y así muchas personas, hermano, que luego que reciben el milagro del Señor, luego que el Señor les resuelve su problema, no quieren seguir al Señor en el camino que es Jesús. Es lamentable, pero esta era la condición de Betsaida. Betsaida, hermano. Más que una ciudad, era una condición, una actitud. Dice que vio de lejos. Esto que fue un milagro totalmente gradual. Restablecer. Poner algo en el estado que estaba. Restituir o devolver algo que se tenía. Esto es la palabra restablecer, hermano. Poner algo en el estado que estaba, o restituir o devolver algo que se tenía anteriormente. Y aparentemente, según esta palabra, este hombre en algún momento de su vida, él tenía su visión, pero la perdió. Pero Cristo no solamente le devolvió la visión física a este hombre, sino que también le devolvió la visión espiritual. Le devolvió la visión espiritual. Y Cristo le sigue diciendo, dice, y vio de lejos y con claridad a todos. Y lo envió a su casa. Y este que lo envió a tu casa es algo, hermano, que Cristo lo envió de nuevo, hermano, a donde él pertenecía. Cristo lo volvió a su casa. El ser humano, hermano, cuando cayó allí en el huerto del Edén, fue sacado fuera. Fue sacado del Edén. Y fue sacado al huerto, fue sacado fuera. Allí Dios puso seguridad para que el hombre no volviera a entrar, al menos que no tuviera devuelto a la condición. Entonces, el ser humano cuando está en pecado, hermano, es echado del lugar, de su procedencia, de donde pertenecía, es sacado fuera. Y solamente Cristo puede devolvernos nuestra paternidad, puede devolvernos
a ser perteneciente de la familia del reino de los cielos. Puede devolver al hombre a su condición original, Cristo. Y Cristo le dice a este hombre le dice a este hombre, dice que lo envió a su casa. Solamente Jesús puede devolvernos la paternidad, puede devolvernos nuestra posición que teníamos en la familia del reino de los cielos. Así que si tú estabas en Betsaida, el Señor hoy te saca de Betsaida y te devuelve al lugar donde tú perteneces, al lugar donde opera la fe, al lugar donde hay armonía, al lugar donde hay confianza, al lugar donde todo lo que se respira es el aroma del Señor. Sal de tu Betsaida. Aleluya, poderoso es el Señor. No sé qué perdiste. Muchas personas que han perdido algo. Este hombre perdió en un momento dado la visión. Pero yo no sé qué tú perdiste. No sé qué perdiste. Pero si permite que Jesús te toque, algo sucederá en tu vida, hermano. Algo sucederá en tu vida. Cristo te devolverá lo que perdiste. Te devolverá lo que perdiste. Te devolverá a tu esposa. Te devolverá a tu esposo. Te devolverá la paz, la tranquilidad, el equilibrio emocional. Él puede devolverte tu posición espiritual, tu salud, la confianza. Si permite que Cristo te toque, que Cristo te tome de la mano y te saque de Betsaida, hermano, del estado en que te encuentras, del estado de incredulidad y de pecado y la ignorancia. Si permite que Cristo te devuelva la visión, verás cuánto Él puede hacer en tu vida. Verás las cosas que el Señor tiene guardadas. Porque cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene guardadas para todos los que le aman. Pero en nuestra condición de ceguera espiritual no podemos ver las riquezas del Señor. Yo no sé lo que perdiste, pero Cristo quiere darte el toque y devolverte para que puedas ver la riqueza que perdiste y devolverte aquello que en un momento dado se fue de tu vida. Sal de Betsaida. Cristo quiere sacarte de la condición de Betsaida. Dice que Cristo lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Oye, yo te saqué de Betsaida. No vuelvas a entrar en Betsaida, no vuelvas a caer en la condición de Betsaida. No vuelvas a relacionarte con ese Betsaida. No vuelvas a acudir a ese lugar que representa Betsaida. No vuelvas a caer en la manera de pensar que significa Betsaida. No vuelvas a caer en la actitud que representa Betsaida. No vuelvas a ser parte de aquellos que pertenecen a Betsaida y que no quieren aceptar la gracia del Señor. Aleluya. Y como hijo pródigo, hermano, Dios devolvió a este hombre a su familia, devolvió a este hombre a su casa. Si te alejaste del Señor por estar en Betsaida, hoy es el día de volver, de permitirle al Señor que te tome de la mano, pídele al Señor que te tome de la mano y te saque de tu Betsaida. Y Cristo le hace una provisión a este hombre, y una provisión que nos hace a todos en esta noche. Que no podemos volver a Betsaida. Cristo nos sacó del mundo que representa Betsaida, de ese mundo de incredulidad. Y Cristo dice que no vuelva a entrar en la ciudad. Que no entre en la ciudad no es simplemente, hermano, en la ciudad, no es simplemente que Cristo le declaró que no vuelva a caer en la incredulidad, hermano. No simplemente que no entre en la ciudad, sino que no vuelva a caer en la condición de Betsaida, en la incredulidad, ni a juntarse con gente que no sean crédulos, ni a caer en el mismo estado en el que estaba. Cristo lo libertó, pero si vuelve a su hábitat o a vida pasada, volverá a caer en el estado en que estaba, o quizás peor, hermano. O quizás peor. El Señor te dice hoy, si te saqué de Betsaida, no vuelvas a caer ni a entrar en Betsaida. No vuelvas a tu antigua vida, no vuelvas a tu antigua manera de pensar, no vuelvas a caer en la condición de obstinación que representa Betsaida. El tema de hoy era Betsaida.
Más que una ciudad, representa una actitud, una manera de pensar, representa una condición, representa un lugar, representa una nación, representa un conglomerado de personas o representa una persona de manera personal. Una persona, Betsaida, significa aquellos que escuchan el mensaje, ven las evidencias del reino de los cielos y de manera obstinada y necia rechazan la gracia para salvación del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Betsaida, su hermano Alfredo por aquí. Toda la gloria se la damos al Señor. Espero que sea de bendición. Aleluya. Poderoso es el Señor.